tal, amigos de Elocuencia? Pues hoy tenemos el gran gusto de contar con la presencia de la doctora Xioli Pérez Campos. Ella es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, formó parte de la primera generación del programa de alto rendimiento académico, donde obtuvo el título con mención honorífica en Ingeniería Geofísica, además de recibir la medalla Gavino Barreda. Actualmente es nada más y nada menos del Servicio Sismológico Nacional. Xioli, muchas gracias por estar aquí, de verdad nos da mucho gusto tenerte en Elocuencia. No, pues no hay por qué. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Xioli. Al Servicio Sismológico, los mexicanos, la verdad, le tenemos como un gran respeto por la importancia que representa, pues vivimos en un país que es sumamente sísmico, ¿no? ¿Cómo es tu Así es. trabajo? Bueno, pues yo coordino a un equipo de hombres y mujeres que trabajan pues todos los días. Es un trabajo 24/7. Es decir, 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año, 366 y como el año pasado fue bisiesto, y Claro. que están al pendiente de todas las situaciones que conlleva el Servicio Sismológico Nacional. Entonces, es desde instalar las estaciones en diferentes puntos de la República Mexicana, y estas estaciones contienen instrumentos que están sintiendo el movimiento del suelo. Lo que miden es la velocidad, la aceleración y el desplazamiento, miden esas tres características, y esa información, esos datos son transmitidos en tiempo real hasta nuestras instalaciones, que se encuentran en Ciudad Universitaria. El Servicio Sismológico Nacional pertenece al Instituto de Geofísica de la UNAM. Y entonces ahí, pues hay ingenieros de sistemas que están al pendiente todo el tiempo de que todos los servidores estén funcionando, que los sistemas automáticos estén haciendo lo que deben hacer, que los datos les estén llegando a los analistas. Y está el grupo de analistas que está revisando esos registros, como los que se ven a mis espaldas, para poder identificar qué cosita de esas vibraciones corresponde a un sismo y entonces poder reportarlo. Y entonces, pues mi trabajo es coordinar todo ese equipo, es como el director de orquesta, ¿no? Que todo funcione como debe funcionar, y pues todos me comunican sus necesidades, yo trato de atenderlas lo más pronto posible. Trato de conseguir recursos para que también podamos operar fácilmente. ¿Qué otra cosa hago? Pues coordino sobre todo, pues las reuniones de trabajo, ¿no? Para ver cómo va cada equipo, cómo interactuamos entre todos, porque es como un gran engranaje con estos tres grupos principales, pero hay otros elementos y todo se tiene que mover como relojito para que en el momento en el que hay un temblor importante, pues se pueda dar el aviso a la sociedad y a las autoridades sobre la localización, el punto donde ocurrió, latitud, longitud, profundidad y la magnitud, es decir, el tamaño del sismo que acaba de suceder. ¿Desde cuándo eres jefa de esta institución? Desde marzo de 2014. ¿A ti te tocó vivir aquí el terremoto del 85? Sí, efectivamente, yo tenía apenas 11 años, cerca de cumplir los 12, estaba en primero de secundaria, y ahí es donde sentí el gran movimiento que provocó ese gran sismo. Y pues más adelante en el día pues ya nos dimos cuenta de todo lo que había pasado y los edificios que se habían caído. Un tío en particular vivía en el edificio Nuevo León, cayó junto con el edificio. Afortunadamente lo rescataron unas horas más tarde y solo tenía algunas fracturas, pero toda la experiencia pues sí me impactó mucho, y diría yo que es la razón por la que decidí estudiar sismología. Creo que en mí más que miedo me generó muchísimas preguntas, ¿no? Desde por qué se habían caído los edificios, qué había pasado, qué era ese movimiento, por qué desde tan lejos aquí había afectado tanto. Y entonces en algún momento pues sí pensaba que a lo mejor ingeniería civil para evitar que se cayeran los edificios, pero luego me di cuenta que no, que mis dudas no eran sobre los edificios, sino sobre el fenómeno en sí. Y por otro lado se juntó con la curiosidad de cómo es el interior de la Tierra, ¿no? Creo que lo que recuerdo es la historia del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, así como Claro.
la revisaba y la revisaba y la volvía a revisar. Y entonces sí quería yo hacer ese viaje al centro de la Tierra, nada más que pues no se puede, ¿no? Entonces la forma de hacerlo es con sismología y con los terremotos. Justamente los registros de los terremotos nos permiten visualizar el cómo es por dentro la Tierra y eso pues resultó una de mis pasiones, ¿no? Claro. ¿Por qué México es tan sísmico? Bueno, resulta que es uno de los lugares donde la tectónica es muy complicada. Hay 5 placas interactuando, 5 placas tectónicas. Una placa tectónica es un pedazo de corteza o de este elemento externo de la Tierra. Y no sé, tenemos el núcleo, tenemos el manto, tenemos la corteza y la corteza junto con un pedacito del manto forma estas piezas que se están moviendo, que se llaman placas tectónicas. Es como un gran rompecabezas, o sea, donde estamos parados es como un gran rompecabezas tridimensional que además se está moviendo todo el tiempo. Entonces, la interacción de estas 5 placas, pues, produce tanta sismicidad en nuestro país. Tenemos la placa de Pacífico interactuando con Norteamérica en la zona del Golfo de California, y ahí pues hay mucha sismicidad. Tenemos placa de Ribera y placa de Cocos en el Pacífico mexicano, y esas 2 placas se están metiendo por debajo de la placa de Norteamérica, que es donde está la gran parte de nuestro territorio. Y ese movimiento de meterse, por un lado, causa mucha fricción entre esas 2 placas y entonces se originan muchísimos temblores en ese contacto, como el del 85, por ejemplo. Pero la placa en su camino hacia adentro también va rompiéndose en diferentes lugares y puede generar temblores aquí adentro de esta placa, como los de 2017. Los 2 sismos que ocurrieron en 2017 son sismos intraplaca que ocurrieron dentro de la placa de Cocos, que está por allí abajo de la placa de Norteamérica. Y luego el último pedazo de placa que nos toca, un pedacito chiquito, pero es suficiente para darnos mucha lata, es la placa de Caribe. Esa se encuentra en el sur de México y pues todo el Caribe. Y ahí tenemos la placa de Cocos metiéndose por debajo de la placa del Caribe, por un lado, pero también la placa de Caribe está en contacto con Norteamérica en la zona del Chiapas, centro norte de Chiapas, y entonces eso crea muchas fallas geológicas y mucha actividad. ¿Qué te pone nerviosa en tu trabajo cuando, no sé, se dan ciertas condiciones, ciertas cosas que dices, ahora sí viene algo bueno? Por ejemplo, en el 2017, ¿no? No había yo escuchado en todos los años que tengo viviendo aquí un terremoto que viniera de los límites de Puebla y Morelos, ¿fue? Son sismos menos frecuentes, pero no significa que no sucedan. De hecho, pues tiene varios vecinos que han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, en 1999 ocurrió uno, pero más hacia el lado de Puebla, con características similares, magnitud similar, pero al estar un poquito más lejos de la ciudad y tener otra forma de comportarse, tanto en el origen como en cómo llegan las ondas a la Ciudad de México, no fue tan fuerte para la Ciudad de México. Pero sí es una franja donde se dan este tipo de sismos. Otro fue cerca de la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, 1980, y mismas características, ¿no? Simplemente pues ocurrió más cerca de la Ciudad de México, pero pertenece pues a este tipo de sismos con estas características tan similares y que se pueden presentar en toda esa franja, nada más que son menos frecuentes, ¿no? Y bueno, me fui por otro lado yo, pero ¿qué es lo que te pone nerviosa cuando lo ves en todos los instrumentos que hay ahí en donde trabajas? Mira, no sabría yo, en términos del momento en el sismo, sí siento toda la adrenalina, ¿no? De que tengo que estar alerta y tengo que responder rápido y tengo que actuar y tomar decisiones y pues ver que la orquesta siga tocando a ritmo y a tono, ¿no? Y que no haya ahí algo que se dispare que no debe suceder. Eh, pero yo no diría que me pongan nerviosa, ¿no? Más bien es esa adrenalina positiva, ese estrés positivo que te lleva a estar bien concentrado y poder actuar en el momento. Eh, Aunque no lo creas, me pone nerviosa a hablar en público,
pero pues es algo que he tenido que aprender, ¿no? Claro, bueno. Pero sí, sí, eso es lo que me pone nerviosa, lo confieso, ¿no? Ok. Cuando llega a temblar, ¿ustedes se tienen que quedar en su lugar? ¿No pueden evacuar? ¿No pueden? La gran mayoría del edificio evacúa, ¿no? Por ejemplo, toda la parte del grupo de instrumentación y mantenimiento de las estaciones, pues como en ese momento no tiene una actividad específica, evacúa. El grupo de sistemas, la gran mayoría evacúa porque también sus labores son posteriores al, al evento. Hay solo una persona que se queda a revisar que todos los sistemas estén funcionando y los analistas son los que no evacúan porque son los que tienen que dar la respuesta inmediatamente. Y ellos se quedan en ese centro de monitoreo que justamente es lo que se ve en mi fondo de pantalla, ¿no? Ese es donde trabajan los analistas y pues yo no evacúo tampoco porque tengo que tomar decisiones en ese momento, siempre y cuando esté en el edificio, ¿no? Porque, por ejemplo, el del 19 de septiembre de 2017, yo venía regresando de una entrevista, entonces me tocó a la salida del metro CU, ¿no? Entonces, pues no estaba yo en ese momento en el edificio. Y el otro, el del 7 de septiembre, pues era de madrugada, bueno, era la Las 12 noche, de la ¿no? noche, algo así. Sí. Prácticamente, pues no, tampoco estaba en mi casa, pero inmediatamente me fui para el sismológico, ¿no? Ah, ya. En cuanto a la alerta sísmica, ¿cómo funciona? ¿Ustedes ven la situación que se aproxima un terremoto, dan el aviso de inmediato? En realidad, el sistema de alerta sísmica mexicano es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es una asociación civil. ¿Cómo funciona? Es que esta asociación tiene instrumentos instalados a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde Jalisco hasta Oaxaca, y también en el centro o tierra adentro, ¿no? Y esto para tratar de cubrir las zonas probables donde se originan la gran mayoría de los sismos grandes. Y entonces lo que pasa es como bueno, ya sucedió el sismo, ya se rompió la falla, ya emitió su energía y esto lo hace en forma de ondas sísmicas. Las ondas sísmicas llegan a la superficie, el sensor que está ahí lo detecta, rápidamente en sitio hace un cálculo y dice, esto sí es grande, y manda una señal vía radio, que es una señal mucho más rápida que lo que viaja una onda sísmica, ¿no? Una onda de radio viaja a la velocidad de la luz, mientras que la onda sísmica pues viaja a unos 5 kilómetros por segundo. Entonces, pues le gana. Y entonces llega a la central de esta institución y le dice, yo, estación 1, me parece que este sismo es grande. Y entonces viene una estación 2 y le dice, sí, yo también lo sentí grande. Y entonces ya se detona la alerta, ¿no? Pero no existe en el mundo ningún sistema, ni nada, ni técnica, nada, que nos diga, ya va a venir uno y ya va a suceder algo, ¿no? Eso ya sería una cuestión de predicción. Ujú. Todo lo que hay en el mundo, todos los sistemas de alerta funcionan así, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo de ventaja tenemos entre que suena la alerta y llegan las ondas? Depende de dónde sucede el sismo, de dónde está esa estación primera que lo detecta y la distancia a la que nosotros nos encontramos. Entonces podemos no tener tiempo, ¿no? En el momento en el que llegan las ondas, está llegando al mismo tiempo a las estaciones de alertamiento y pues no sirve de nada, ¿no? Porque estamos tanto ellas como nosotros sintiendo el movimiento al mismo tiempo. O bien podemos tener más de 2 minutos, como el caso del 7 de septiembre de 2017, que ocurrió tan lejos que llegó la alerta, se acabó el sonido y tiempo después empezamos a sentir ya las ondas que iban llegando, ¿no? Sí, nos Entonces dio mucho tiempo. depende de dónde está ocurriendo el sismo, dónde están los sensores y dónde está la ciudad que se quiere alertar. Okay. Oye, Shioli, ¿por qué ha coincidido en septiembre? Porque hasta hay chistes en las redes que dicen, ¿qué van a querer los que cumplen años en septiembre? ¿La alerta sísmica o las mañanitas? Porque Sí, claro. No, fue casualidad, es una mera casualidad, es como cuántas personas cumplen el mismo día que tú.
¿no? La temporada de sismos empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿no? Pero Nada. qué tremenda coincidencia, ¿no? Del 19 de septiembre del 85 y del 2017. Sí, es una coincidencia tremenda que afecta a una misma ciudad, pero Sí. son dos fuentes completamente diferentes, Ujú. ocurren con naturalezas muy, muy diferentes, en lugares muy diferentes, pero que terminan afectando a una misma ciudad de una manera impresionante, ¿no? Oye, yo he leído algo acerca de la brecha de Guerrero. ¿Qué nos puedes platicar de esa? ¿No? Ajá. Yo creo que es la brecha más famosa, que es una zona en la costa del Pacífico, en Guerrero, pero es una zona que justo queda enfrente de Acapulco, donde no ha habido un sismo importante en los últimos Como 112 años, algo así. 100, Exacto. 100, 110 años. Ujú. Creo que el último se estima que ocurrió en 1911, pero tampoco se está muy seguro que haya ocurrido ahí, porque pues en aquellos entonces no se tenía la tecnología y el número de estaciones que hoy se tiene, ¿no? Pero bueno, al final es mucho tiempo. Sí hay sismos, pero no de magnitudes arriba de 7. Entonces, toda la zona tiene el potencial de generar estos sismos de magnitudes mayores de 7. Entonces, desde un punto de vista simple, pues es eso, ¿no? Toda la zona tiene esa capacidad y pues en esta zona no ha ocurrido, pues tiene que ocurrir algún día. Ok. Oye, y ya más, de manera más local, aquí en la Ciudad de México también se han dado microsismos, ¿no? Ahora resulta que se dio en el epicentro en Gabriel Mancera y Eje 4, algo así. ¿Qué pasa ahí? ¿Es por cuestión Eh, de las construcciones o qué? no, en realidad la Ciudad de México pues está construida en una geología muy compleja, ¿no? También hay fallas geológicas que atraviesan la ciudad y que algunas están mapeadas, otras desafortunadamente no, porque pues ya el asfalto ya no nos permite ver la geología sobre la que estamos, pero pues sí estamos rodeados por unas sierras. Estas sierras también tienen muchas fallas geológicas y esas fallas están están sujetas a esfuerzos y eventualmente tienen estos movimientos. Y entonces, pues esos movimientos pueden ser pequeños, como los que han producido esos sismos de magnitudes pequeñas, o pueden llegar a ser un poquito más grandecitos y el que se tiene más grande en el registro histórico del Servicio Sismológico Nacional es de 4.1 al sureste de la ciudad, pero no son extraordinarios, no son raros, son poco frecuentes, pero sí se presentan dentro de la ciudad, ¿no? Entonces sí, eh, no es de extrañarse que de pronto sintamos un salto en nuestras casas y bueno, sea un sismo local pequeño de magnitud baja y que pues se debe a alguna fallita que pasa por ahí cerca de nuestras casas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la mejor recomendación que le puedes dar a la gente que habita en una ciudad tan sísmica como la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Eh, Acapulco y demás, etcétera? Bueno, la primera recomendación es estar conscientes de que vivimos en un país altamente sísmico. Si viven cercanos de estos estados, Chiapas, Oaxaca, sobre todo, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, pues la sismicidad es muy frecuente y pues necesitan conocer el fenómeno, ¿no? La otra, bueno, Ciudad de México, necesitamos por un lado conocer el fenómeno, pero también conocer el efecto de amplificación de las ondas en la Ciudad de México. Y eso lo pueden encontrar haciendo una búsqueda fácil en Internet y en el Atlas Nacional de Riesgos y en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Ahí pueden ver el comportamiento de cada zona de la ciudad, ¿no? Entonces hay lo que se conoce como la zona de lagos, que es donde más se amplifican las ondas, y la zona de lomas, que es donde menos se amplifica. Y creo que una forma de vencer el miedo es con el conocimiento. Exacto. Si uno sabe sobre el fenómeno, si uno sabe qué hacer en el momento en el que sucede, empieza ese movimiento y empieza uno a sentir esa adrenalina,
esa adrenalina y todas las sustancias químicas que nuestro cuerpo libera en ese momento nos van a llevar a dos posibilidades. Una, a tomar las decisiones correctas que salven nuestra vida, o dos, a paralizar. Bueno, con motivo del mes de marzo, también deseamos saber cómo ha sido tu experiencia como mujer en tu trabajo o cuáles son las mayores complicaciones que tú encuentras como mujer para realizar tu trabajo. ¿O no las hay? Pues no, en realidad no las he encontrado. Desde, desde niña me educaron mis padres a no verlas o no encontrarlas, a que era tan capaz como cualquiera y que lo que me propusiera, pues mientras trabajara por ello y fuera lo que me apasionaba, pues lo iba a lograr, ¿no? Tal vez no me veo como mujer cuando estoy en el trabajo, sino como sismóloga, ¿no? Y como coordinadora del servicio y como el papel o el rol que me toca en ese momento. Y pues me veo como mujer en otros instantes y en otros momentos personales, no en el trabajo, ¿no? Me ¿Tienes parece hijos? que no tengo hijos por decisión, no quisimos tener hijos mi pareja y yo, mi esposo y yo. Y mi esposo, pues hasta su último día, me apoyó completamente con la parte profesional, ¿no? Sí, él siempre estuvo detrás de mí. Uh-huh. Qué bueno, Gioli. ¿Qué te gustaría que mejorara para las mujeres en nuestro país? Pues que nos sintiéramos capaces, ¿no? Creo que todas somos tan capaces como queramos y no cuestionárnoslo, ¿no? Más bien actuar en consecuencia. Pues más bien que la oportunidad se la crea uno, ¿no? Y se la crea justamente con el trabajo y con la pasión que uno le pone. O sea, creo que si uno quiere algo en la vida, lo que sea, pues debe trabajar por ello. Y así que donde ponga uno el ojo y donde ponga uno el objetivo, pues lo único que toca hacer es con toda la pasión del mundo, pues apostarle y entrarle con todo, ¿no? Muchísimas gracias por tu entrevista, Gioli. Nos dio muchísimo gusto tenerte aquí en Elocuencia. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y la plática.